Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, familia Senti Mundial. Les habla la pastora Rosiris de Salgado de la iglesia en Senti Greenville, Sur Carolina. Dios bendiga sus vidas. En esta mañana seguimos con nuestra serie La sangre preciosa de Jesús. Hoy meditaremos qué significa pisotear la sangre de Cristo. Que en esta mañana nuestro buen Dios, a través de su hermosa palabra, siga ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el versículo de Hebreos 10:29 comenzamos esta meditación de este día. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, qué interesante lo que la palabra de Dios nos insta a reflexionar. Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados. Él derramó su sangre preciosa. Él nos redimió. Él fue voluntariamente a la muerte por el bien del mundo, demostrando así su amor incondicional por la humanidad, demostrando así lo importante que somos para Él. En los tiempos del Antiguo Testamento, pues recordemos que el pueblo de Israel seguía un sistema de sacrificios para pagar la deuda por los pecados. La mayoría de estos sacrificios vivos tenían una característica, y era que los animales debían ser perfectos y sin mancha. En el Nuevo Testamento, pues nos habla de ese hermoso Jesús, el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Él fue el sacrificio. Él fue el que fue a la cruz a pagar por nuestras culpas. Vino a la tierra y nos unió a Dios mediante el sacrificio, o sea, entregando su propia vida. Como le dice Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La palabra de Dios nos confirma que esa preciosa sangre nos ha redimido, nos ha lavado y nos ha hecho nueva criatura. Él sufrió una muerte dolorosa. Él sufrió una muerte que llevó el castigo de nuestros pecados. Juan 3:17 dice así la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto convirtió a Jesús en el sacrificio definitivo, satisfaciendo de una vez por todas las exigencias de la justicia de Dios. Y qué hermoso ver de que Él vino fue a salvar el mundo. Cuando comprendemos esto, ese sacrificio en la cruz, cuando comprendemos esa preciosa sangre que Él derramó para que nos haga nueva criatura, libres, pues nuestro corazón se va a sentir de una manera bendecido y privilegiado de saber que hubo alguien que se entregó para hacernos libres. Pero hagámonos una pregunta. ¿Descuidamos la obra de Cristo en la cruz? Cuando vamos a la palabra de Dios y reflexionamos en lo que está escrito, cuando reflexionamos sobre esa sangre preciosa que derramó el Cordero de Dios, cuando meditamos en el versículo Hebreos 10:29, que vuelvo y lo repito para que recordemos lo que dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? En este versículo vemos que se mencionan tres cosas que se pueden cometer cuando pecamos voluntariamente y menospreciando así la sangre derramada de Cristo en la cruz.
es importante que tengamos en cuenta lo que este versículo nos insta a reflexionar en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios. La primera cosa de la que nos habla este versículo es pisotear al Hijo de Dios. ¿Qué significa pisotear? Pisotear es despreciar, es poner por el suelo. Lo que se pisa es aquello a lo que no le damos ningún valor, ¿verdad? Es aquello como que no nos interesa. Porque ya que implica eso, ya que implica el pisotear, ¿qué implica? Implica ridiculizar, menospreciar la obra de Cristo en la cruz. Entonces recordemos, familia, recordemos una vez más, no podemos dejar de recordarlo. Siempre recordar que Jesús murió por nuestros pecados. Cuando yo menosprecio ese sacrificio de Cristo en la cruz, yo estoy pisoteando su obra y ofendiendo al Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos recordar que hemos sido purificados de nuestros pecados y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. La segunda cosa que nos insta a reflexionar este versículo es tener por inmunda la sangre de Cristo. Aquí la sangre quiere decir la muerte, que se refiere al precio que Jesús pagó por nuestra redención. Seguir en el pecado es no valorar el resultado, ese resultado especial que obtuvo la muerte de Cristo. Seguir en el pecado es ofender la obra del Espíritu de Dios. Seguir en el pecado es no importarnos qué fue lo que hizo el Cordero de Dios, esa sangre preciosa que Él derramó por cada uno de nosotros. Esto equivale a tener este sacrificio como algo común, como algo profano, algo que no le damos la importancia que se debería dar. En el libro de Hebreos, capítulo 7, en el versículo 26, dice el Señor así en su palabra: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso es importante, familia, tener en cuenta ese sacrificio, esa sangre preciosa, esa sangre que nos ha liberado, no pisotearla. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo el día a día? La tercera cosa que nos habla este versículo es hacer frente al Espíritu de gracia. Es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Esto es el resultado de las dos anteriores. No valorar a Jesús ni reconocer su obra. La Biblia dice que esto se toma como un insulto a Dios. Cuando no tengo en cuenta su obra en la cruz, cuando no reconozco su obra en mi vida, cuando pisoteo la sangre de Cristo, porque estoy consintiendo el pecado, es un insulto a Dios. A ese Dios maravilloso, a ese Dios hermoso que nos ha tratado con gracia, con misericordia. A ese Dios que cada día nos da la oportunidad de ser personas nuevas. Esa actitud hace que el sacrificio quede inactivo, esa actitud de pecado, esa actitud de menosprecio, hace que quede inactivo, ¿verdad? Ese sacrificio de Cristo en la cruz sobre aquella persona que quiere seguir viviendo, practicando el pecado. Por eso debemos reflexionar profundamente en nuestro corazón si estamos tomando en cuenta el gran precio que Jesús pagó por nuestra salvación. Y si estamos viviendo en armonía y si estamos respetando la obra del Espíritu Santo en toda nuestra vida. Por eso, familia, es importante mantenernos en una constante comunión con Dios, siendo agradecidos por lo que Él hizo en la cruz, viviendo una vida de santidad, una vida de humildad a la cual Él nos ha llamado. Por eso reflexionemos hoy
Reflexionemos en esa pregunta, ¿qué significa pisotear la sangre de Cristo? Revisemos nuestro corazón delante de Dios, meditemos en nuestros caminos y si hay alguna actitud de ofensa, si hay alguna actitud que está menospreciando esta obra, este sacrificio de Cristo, volvamos nuestra mirada al Señor y vivamos esa vida de santidad y humildad a la cual nos ha llamado el Señor. Ahora, familia, les invito a que oremos y le demos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Acerquémonos en esta mañana con un corazón agradecido. Dale gracias a Dios por esa obra salvadora, por esa obra hermosa. Gracias, Señor, por esa preciosa sangre. Esa preciosa sangre que nos ha redimido de nuestro pasado pecaminoso, Señor. Hoy te damos gracias por sufrir en la cruz por nuestros pecados. Que nunca, Señor, tomemos a la ligera que solo por tu preciosa sangre podemos ser salvos de nuestros pecados y podemos restaurar una relación contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por amarnos. Hoy, Señor, dispongo mi corazón para ti. Yo te invito a que ahí donde estás, si tú estás escuchando este audio, ábrele las puertas de tu corazón al Señor y dile, Señor Jesús, yo te necesito. Reconozco que tú fuiste a la cruz por mis pecados y que derramaste tu preciosa sangre por mí. Entra en mi vida, sé tú dirigiéndola y sé tu Espíritu Santo tomando el control de cada de mi vida. Te doy gracias por esa sangre preciosa que me ha lavado, que me ha limpiado y que ha hecho de mí una nueva criatura. Gracias por tu sacrificio en la cruz, amado Jesús, y gracias por tu sangre preciosa. Amén.